Antes de que Facebook se convirtiera en el gigante global, existió una plataforma que gobernó Internet entera, superó a Google en visitas en Estados Unidos y fue valorada, sí, valorada, en $12.000 millones, para después venderse por apenas $35 millones. Esta es la historia de cómo uno de los imperios digitales más prometedores se desmoronó por un solo error estratégico que cambió el rumbo de las redes sociales para siempre. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Nos apoyamos de la IA para material audiovisual, aunque somos nosotros quienes escribimos y editamos los videos, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda muchísimo. Ahora sí, te decía. En 2003, dos jóvenes visionarios dieron vida a una plataforma que no solo conectaría perfiles, conectaría generaciones. Lo que comenzó como un experimento digital fue, en menos de 3 años, el sitio web más visitado de Estados Unidos. Pero este éxito meteórico ocultaba un detalle crucial: no estaba construido sobre una base sólida, ni tecnológica ni estratégica. Lo que parecía un templo de oportunidades pronto se convertiría en una caja de resonancia de malas decisiones. Hoy pocos lo recuerdan con cariño, y menos aún entienden cómo una red social pudo pasar de dominar la web a ser prácticamente irrelevante. Este video explora no solo el ascenso estratosférico de MySpace, sino el error, sí, un solo error, que lo arrastró al abismo. Prepárate para una mezcla de datos, cultura pop y lecciones que todo emprendedor digital debería conocer. En 2005, MySpace ya no era un simple sitio entre muchos. Era la red social dominante, donde millones construían su identidad digital y artistas emergentes conectaban con fans sin intermediarios. Ese año, fue adquirida por News Corporation, un gigante tradicional de medios, por cientos de millones, marcando el inicio de una relación simbiótica entre antiguo y nuevo mundo. Para junio de 2006, MySpace había logrado algo impensable: superar a Google como el sitio más visitado de Estados Unidos. Ese dominio no fue casualidad. La personalización masiva del perfil, la integración de música y la libertad creativa lo convirtieron en un epicentro cultural para jóvenes, bandas y comunidades globales. Sin embargo, bajo ese brillo pixelado, una tensión se incubaba: crecer sin una visión tecnológica clara. Muchos ingenieros antiguos describían el código como un monstruo retorcido, y cada nueva función era una curita en un sistema sin estructura sostenible. En agosto de 2006, MySpace firmó el que parecía ser el acuerdo del siglo, una alianza multimillonaria con Google. El trato aseguraba $900 millones anuales en ingresos publicitarios. Para News Corporation, aquello era el sueño perfecto: ingresos garantizados y validación inmediata ante Wall Street. Pero lo que no sabían era que ese contrato sería el principio del fin. El acuerdo obligaba a MySpace a llenar su sitio de anuncios para cumplir las metas impuestas por Google. Lo que antes era una red social vibrante, creativa y algo caótica, se convirtió en un bazar digital sobrecargado de banners y pop-ups. La experiencia del usuario se desplomó. Lo que antes era diversión y libertad ahora se sentía como navegar dentro de una valla publicitaria. Mientras tanto, en un pequeño departamento de Palo Alto, un joven llamado Mark Zuckerberg tomaba nota. Facebook, en silencio, comenzaba a pulir lo que MySpace descuidaba: la experiencia del usuario. Sin anuncios invasivos, sin música que se reproducía sola, sin caos visual. Era un sitio limpio, rápido y, sobre todo, funcional. Esa diferencia marcó el rumbo de ambas empresas. MySpace estaba atado a un contrato que no le permitía innovar sin arriesgar su propio ingreso. Facebook, en cambio, podía moverse con libertad, experimentar, romper cosas y mejorar. Uno se volvió un laboratorio de ideas, el otro, un museo de su propio pasado. Para 2007, MySpace había perdido lo más importante que una red social puede tener: la confianza de sus usuarios. Y aunque seguía generando dinero, ese dinero provenía de la publicidad, no del entusiasmo. Lo que antes era una comunidad ahora era un escaparate, y la diferencia entre ambas cosas es lo que separa a una red viva de una red moribunda. En 2005, un joven de 20 años ofreció a MySpace algo que pudo cambiar la historia de Internet. Mark Zuckerberg estaba dispuesto a vender Facebook por $75 millones. Para Cresto Wolf, CEO de MySpace, la idea sonaba ridícula. ¿Por qué gastar tanto en una red universitaria?, pensó. Lo rechazaron sin dudarlo. Meses después, Facebook duplicó su base de usuarios, y Zuckerberg elevó el precio a $750 millones. News Corporation volvió a decir que no. En retrospectiva, esa decisión no solo fue un error, fue un suicidio estratégico.
Hoy, la capitalización de Facebook supera los 1.400.000 millones de dólares. Mientras tanto, MySpace crecía a un ritmo frenético, pero sin dirección. Agregaban cientos de miles de usuarios nuevos por día, aunque pocos se quedaban. Facebook, en cambio, no crecía en volumen, sino en retención, los usuarios pasaban más tiempo, volvían, invitaban amigos. Era la diferencia entre construir una comunidad y construir un conteo. El contraste entre ambas culturas era brutal. Zuckerberg insistía en moverse rápido y romper cosas, MySpace seguía encadenado a su contrato con Google, incapaz de cambiar sin perder dinero. La innovación, para ellos, era un lujo que su propio éxito no podía permitirse. Y así, en 2008, la balanza se inclinó. Facebook superó oficialmente a MySpace en número de usuarios activos y páginas vistas. En menos de 3 años, el alumno había destronado al maestro y el futuro de las redes sociales cambió para siempre. Bajo la superficie, el imperio digital estaba podrido. MySpace había sido creado en apenas 10 días, y su infraestructura seguía siendo un remiendo. Los ingenieros lo describían como código espagueti, líneas mal conectadas, errores encadenados y servidores al borde del colapso. Cada actualización era una ruleta rusa. News Corporation veía el problema con la mentalidad de una empresa de medios: si algo falla, compra más máquinas. En lugar de optimizar el sistema, sumaban servidores sin resolver el caos técnico. Para 2006, MySpace era notoriamente inestable, en algunas semanas, hasta el 40% de los usuarios no podía iniciar sesión. Facebook, por contraste, era el polo opuesto. Su infraestructura estaba construida por ingenieros con formación universitaria sólida, obsesionados con la escalabilidad y la experiencia del usuario. Mientras MySpace colapsaba bajo su propio peso, Facebook crecía como una arquitectura limpia, ligera y moderna. El diseño visual también era un síntoma del desorden. MySpace permitía personalización total, pero sin control, colores chillones, GIFs infinitos, música automática. Era la expresión del caos digital de los 2000, pero también su condena. Facebook, con su minimalismo azul y blanco, ofrecía lo contrario: orden, simplicidad y confianza. La gente no lo sabía aún, pero la batalla del diseño era la batalla por el futuro. Mientras MySpace explotaba en creatividad sin estructura, Facebook imponía la elegancia funcional. En la guerra de las redes sociales, la ingeniería le ganó a la estética. Rupert Murdoch, dueño de News Corporation, creía que había comprado el próximo MTV del siglo XXI. Pero su equipo aplicó las reglas del papel a un mundo que funcionaba con algoritmos. En lugar de fomentar innovación, impusieron jerarquías, reportes trimestrales y decisiones dictadas por el miedo a perder ingresos publicitarios. La filosofía era simple: si funciona, exprímelo. Así, MySpace dejó de ser un proyecto tecnológico para convertirse en una máquina de monetización. Cada rincón debía vender algo. Cada clic debía generar retorno. La visión a largo plazo fue reemplazada por una obsesión inmediata por los números. Dentro de la compañía, el talento se asfixiaba. Los ingenieros querían modernizar el sistema, pero cada intento era bloqueado por ejecutivos que solo entendían audiencias, no servidores. MySpace dejó de evolucionar justo cuando Internet comenzó a transformarse. Mientras tanto, Facebook, aún una startup, apostaba por el largo plazo. Sus decisiones no buscaban ganancias inmediatas, sino control total de la experiencia. Lo que News Corp veía como una red para estudiantes se convirtió en una plataforma global de interacción social y datos, el nuevo petróleo digital. Murdoch aprendió demasiado tarde que Internet no era una extensión de la prensa. Era un ecosistema autónomo que premiaba la innovación, no la tradición. Y en ese entorno, MySpace era un dinosaurio corporativo vestido de red social. A finales de 2008, MySpace perdió el liderazgo mundial. Lo que antes fue un fenómeno cultural se transformó en una reliquia incómoda. Los usuarios migraban en masa hacia Facebook, donde las páginas cargaban rápido, la interfaz era limpia y el ego digital podía florecer sin caos visual. Rupert Murdoch, furioso por los malos resultados, impuso una reestructuración agresiva. En 2009, Tom Anderson y Chris DeWolf fueron despedidos, y más del 30% del personal perdió su trabajo. Los recortes no detuvieron la hemorragia. MySpace perdía alrededor de 1 millón de usuarios por mes. En 2010, las pérdidas alcanzaban $10 millones mensuales y el tráfico se desplomaba. News Corp, desesperada, puso la plataforma a la venta esperando al menos $200 millones. Nadie los quiso. Terminaron vendiéndola en 2011 por apenas $35 millones a una firma de publicidad digital.
El valor de MySpace se había evaporado en 6 años, un desplome del 94% respecto a su compra original. Fue una lección de humildad para toda una industria. Los gigantes digitales pueden caer tan rápido como crecen cuando olvidan porque la gente los ama. MySpace no murió por falta de usuarios, sino por falta de propósito. Su historia no fue una tragedia tecnológica, sino una advertencia eterna sobre cómo el éxito sin visión se convierte en su propio verdugo. Tras el colapso, algunos inversores pensaron que MySpace aún podía renacer. En 2011, la plataforma fue adquirida por Specific Media, con la esperanza de reinventarla como un espacio musical. Entre los nuevos socios figuraba Justin Timberlake, convencido de que podía convertirla en el hogar de los artistas digitales. Sonaba bien en teoría, pero el mundo ya había cambiado. Spotify, YouTube y SoundCloud dominaban el nuevo ecosistema musical. Las bandas ya no necesitaban un perfil de MySpace, necesitaban visibilidad en algoritmos, no en banners. El relanzamiento de 2013, con interfaz moderna y enfoque artístico, generó curiosidad inicial, pero no tracción. La nostalgia no paga servidores. Para 2015, el tráfico era marginal. Facebook, Twitter e Instagram habían absorbido todas las dinámicas sociales que alguna vez definieron a MySpace. En 2019, una migración fallida de servidores borró más de 50 millones de canciones y registros de usuario, destruyendo una década entera de cultura digital. Fue el golpe final a su legado. Aún así, el sitio siguió en línea como un fantasma de sí mismo. Los enlaces rotos, las fotos perdidas y las secciones inoperantes lo convirtieron en un museo involuntario del Internet de los 2000. Cada clic en MySpace.com era una visita arqueológica, el esqueleto de una era donde las redes eran caóticas, humanas y libres. Hoy, MySpace sobrevive con apenas unos millones de visitas mensuales, insignificantes frente a los miles de millones de Facebook o TikTok. Pero más allá de la métrica, su historia resuena como una advertencia para cada empresa digital: la innovación no se compra, se cultiva. Y cuando dejas de hacerlo, la relevancia se evapora más rápido que cualquier burbuja tecnológica. En 2008, MySpace alcanzó su punto más alto, 115 millones de usuarios activos mensuales, $800 millones en ingresos y más de 8.000 empleados directos e indirectos vinculados a su ecosistema digital. En ese momento, representaba casi el 80% del tráfico social global y llegó a superar a Google en visitas dentro de Estados Unidos. Ninguna plataforma había logrado semejante dominio en tan poco tiempo. El colapso comenzó con precisión estadística. En 2009, la compañía perdió un promedio de 1 millón de usuarios cada mes, reduciendo su base activa en más de un 30% anual. Los estudios de Nielsen y Comscore reportaban que los tiempos de navegación se desplomaban y la interacción por perfil descendía un 45%. La viralidad que alguna vez los impulsó se había convertido en silencio digital. A nivel operativo, el deterioro fue igual de vertiginoso. Entre 2009 y 2011, el personal se redujo de 1.600 empleados a menos de 800, mientras los costos técnicos seguían aumentando. Las pérdidas anuales superaron los $156 millones y los ingresos por publicidad cayeron en picada. La relación entre usuarios activos e inversión dejó de ser sostenible, el modelo se había agotado. El golpe final llegó en 2011, cuando News Corporation vendió MySpace por $35 millones, una cifra simbólica frente a los 580 millones pagados por su adquisición en 2005. En términos porcentuales, la pérdida equivalía a un 94% de su valor. Cada usuario activo en el momento de la venta valía menos de 50 centavos de dólar, una de las depreciaciones más rápidas en la historia de la web. El intento de resurrección de 2013, liderado por Justin Timberlake y Specific Media, se centró en reposicionar MySpace como una red para artistas y sellos independientes. Sin embargo, el relanzamiento apenas generó 20 millones de visitantes únicos, una caída del 80% respecto a su auge. Las métricas de retención demostraron que el mercado ya no lo necesitaba, Spotify, YouTube y Facebook lo habían reemplazado. En 2019, aquello fue más que una pérdida simbólica, eliminó datos de más de 14 millones de artistas independientes. En términos tecnológicos, fue el equivalente a una extinción de datos masiva. Actualmente, MySpace sobrevive como portal de música con alrededor de 3 millones de visitas mensuales, una fracción microscópica comparada con los 3.000 millones de Facebook y los 2.000 millones de TikTok. Las cifras hablan sin emoción, lo que alguna vez fue el epicentro cultural de Internet es hoy un vestigio estadístico. La historia de MySpace no terminó con su caída, terminó cuando los números dejaron de crecer.
MySpace cayó por las mismas razones que hoy amenazan a los nuevos titanes: exceso de confianza, decisiones cortoplacistas y una incapacidad para adaptarse. Ninguna empresa, por más dominante que parezca, está a salvo cuando el cambio tecnológico acelera más rápido que su visión. Si te interesa descubrir las estrategias y fracasos de negocios, incluso digitales, dale like, comparte este video y suscríbete a Gaming Business y activa la campanita. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.